El Ministerio Sed Santos de la Iglesia Cristiana de la Reforma Lluvias de Gracia presenta Palabras de Vida Eterna, un tiempo especial para leer, meditar, disfrutar y ser animados con la preciosa Palabra de Dios. Así que toma un momento y disponga su corazón y reflexiona con nosotros en estas palabras de vida eterna. Muy buenos días. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna, tu podcast diario para meditar en la palabra de Dios. Hoy, 15 de septiembre, el devocional es del Ministerio Ligonier, escrito por el pastor R.C. Sproul. Se titula La palabra de Dios en acción. Dice así Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2 de los versículos 1 al 12, Pablo describe su ministerio como uno de decir la verdad no motivado por la codicia para contrarrestar las acusaciones de que enseñó el error por el bien de la ganancia financiera. Habiendo recordado a los tesalonicenses la manera de su ministerio entre ellos, comienza una nueva sección que describe su agradecimiento por los tesalonicenses por la forma en que respondieron a su ministerio. Pablo comienza esta sección agradeciendo a Dios que los tesalonicenses recibieron la palabra que él predicó como palabra de Dios, no como palabra de hombres. En otras palabras, los tesalonicenses no rechazaron el mensaje de Pablo, sino que lo creyeron y obedecieron como uno debe cuando escucha a Dios hablar. Agustín de Hipona señala que Pablo agradece al Señor por la recepción del Evangelio por parte de los tesalonicenses porque fue el Señor quien lo habilitó. Dios es el que hizo que los tesalonicenses, habiendo recibido del apóstol la palabra al oírla, la recibieron no como palabra de hombre, sino como verdaderamente es, como palabra de Dios. Esta palabra de Dios obra en vosotros, creyentes. Muchos comentaristas señalan que el verbo griego traducido aquí como trabajar se usa en otras partes del Nuevo Testamento casi exclusivamente para la obra de Dios. Pablo lo usa específicamente en 1 Corintios 12 de los versos 4 al 11, para el empoderamiento de los dones espirituales del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Vemos por lo tanto una conexión cercana con el poder de Dios y la palabra de Dios en el pasaje de hoy, que enfatiza que el Señor obra en los creyentes principalmente a través de su palabra y espíritu. En contexto, esta palabra se refiere principalmente al Evangelio, pero puede extenderse para cubrir al Antiguo Testamento y toda la tradición apostólica o el Nuevo Testamento. Poniendo todo esto junto, vemos que el Señor logra sus propósitos en su pueblo principalmente al usar la palabra de Dios, las Escrituras, para regenerarnos, corregirnos y edificarnos en la fe. Además, Él obra a través de su palabra continuamente a lo largo de la vida de un creyente, porque Dios está actualmente obrando en ustedes, creyentes. Por lo tanto, debemos ser estudiantes dedicados de las Escrituras, pasando tiempo regularmente bajo su instrucción. Como dice la pregunta y respuesta 89 del Catecismo Breve de Westminster, el Espíritu de Dios hace de la lectura, pero especialmente la predicación de la palabra, un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y para edificarlos en santidad y consuelo por la fe para salvación. Coram Deo. La palabra de Dios obrando en los tesalonicenses fue el mensaje que Pablo les predicó. Esto indica una estrecha conexión entre el Espíritu de Dios y la predicación de la palabra de Dios. Es vital para nosotros sentarnos regularmente bajo la predicación fiel de la palabra de Dios por parte de los ancianos, pastores y maestros designados, porque ahí es donde el Señor elige regularmente hacer su obra.
Mediten leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 2 de los versículos 1 al 13 y oren conmigo. Padre amado, te damos gracias por la exposición de tu palabra. Un día nuestra miseria fue expuesta a ella y en tu misericordia implantaste la fe por gracia en nosotros. Nos humillaste y nos permitiste ver, pues ciego éramos. Ese día la oscuridad se desvaneció impotente y nuestra vida fue iluminada como al mediodía. Oh Señor, gracias por bautizarnos con tu Santo Espíritu y sellarnos como hijos tuyos por adopción. Te ruego que nos hagas partícipes de esta obra, que nos permitas testificar con reverencia y pasión las buenas nuevas del Evangelio a todos nuestros cercanos, amigos, familiares y desconocidos. Permítenos participar de la locura de la predicación, siendo pregoneros de tu verdad y viviendo tu palabra en nuestro día a día. Úsanos, Señor, como instrumentos útiles en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Vayan y vivan este día guardando en sus corazones estas palabras de vida eterna.